Ascend Institute es la parte que dentro de nuestra firma ALG Consultores prepara productos educativos. Nuestra institución tiene una vocación dirigida a las artes, a la ciencia y por supuesto al derecho. Hemos diseñado un curso basado en la necesidad inmediata que tienen los abogados mexicanos que quieran ocupar alguna de las 51 plazas que van a estar disponibles para quienes quieran convertirse en jueces de distrito especializados en materia laboral. Con la reforma constitucional del año 2017 y la del 2019 en materia de la Ley Federal del Trabajo, va a ser necesario tener jueces federales ocupados de los temas laborales. Este cambio copernicano de pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a un verdadero juicio laboral significará sin duda un reto no solamente para el derecho mexicano en general, sino para los abogados mexicanos en lo particular y para aquellos que quieran convertirse en los operadores del sistema. Es por eso que en Ascend Institute hemos preparado un curso específicamente diseñado para enfrentar con éxito las 3 etapas del concurso de oposición abierto para estas plazas de jueces de distrito. Ascend Institute cuenta con uno de los mejores laboralistas del país, el doctor Hugo Eric López Medrano, a quien hemos invitado para charlar sobre la reforma, para conocer sus puntos de vista respecto de su trascendencia jurídica y, por supuesto, para hablar del curso por él diseñado, en el que lo acompañaremos a efecto de poner a disposición de aquellos que quieran ingresar al Poder Judicial de la Federación, puedan tener una herramienta de capacitación que les permita tener éxito en esta empresa. Doctor López Medrano, gusto en saludarlo y gracias por estar aquí. Igualmente, doctor Álvarez. ¿Por qué no nos platica, doctor López Medrano, el contexto en el que se da la reforma laboral y su trascendencia para el derecho mexicano? Efectivamente, estamos ante una reforma muy importante, es un cambio de paradigma en la justicia laboral en México. Esta deriva ya de cuestionamientos que se venían dando ante las juntas de conciliación y arbitraje. Tenemos prácticamente en nuestro sistema jurídico laboral mexicano un siglo, más de un siglo de juntas de conciliación y arbitraje, que en su momento posiblemente funcionaron y funcionaron bien, pero con el tiempo fue haciéndose lento el proceso de impartición de justicia laboral ante estas juntas. Por lo tanto, creo que era conveniente, importante, a más de que el propio escenario mundial, derivado inclusive del TEMEC, propició que se empujara esta reforma que venía ya gestándose desde años atrás. Luego entonces resulta muy importante decir que estamos en un proceso de cambio de paradigma en la justicia laboral. Convertir el juicio laboral, el procedimiento laboral en estricto derecho, pero también sin dejar de lado los principios propios del derecho procesal social. Principios que son protectores de esta clase vulnerable que es la clase trabajadora. Esto me da pauta para preguntar algo que me parece fundamental. ¿Cuál es, en esencia, doctor López Medrano, la diferencia entre llevar un tema, un litigio laboral ante una junta de conciliación y arbitraje y ahora transformarlo en un juicio con estricto debido proceso y las características que tiene el proceso judicial propiamente dicho? ¿Cuál es, en esencia, la diferencia y qué ventajas le va a deparar a los justiciables esta transformación? Una de las ventajas y una de las principales aportaciones que se derivan de este nuevo procedimiento laboral es la inmediatez. El juez estará presente en todas y cada una de las audiencias que se lleven a cabo en el procedimiento laboral para que efecto de que tenga de viva voz y de manera directa el desahogo de todas las pruebas. Palpar inclusive la parte psicológica de los testigos, de las partes del actor demandado y percibir también eso que permite tener presencia directa en las audiencias. Esto también abonando también la parte de la celeridad del procedimiento. Los procedimientos ante las juntas de conciliación y arbitraje eran muy tardados, de 2, 3 años, 4 años, algunos juicios inclusive de más de 5 y hasta 10 años para poder resolverse.
algo que no puede ser posible en la impartición de la justicia. Por lo tanto, la celeridad en el procedimiento laboral ante los juzgados de lo laboral, que implica llevar solamente 2 audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Pero aquí sí hay que tener cuidado, porque en la estructura, podríamos decir, se está equiparando al procedimiento civil, con estas 2 audiencias que son también audiencias que se llevan a cabo en el procedimiento civil. No hay que llevarlo a cabo conforme a las pautas del procedimiento civil. El procedimiento laboral tiene sus propios principios que van a subsistir aun cuando estamos ante un juicio de estricto derecho, pero podríamos decir de equidad, ¿verdad? Que esa es la parte fundamental que debe de preservarse en el nuevo sistema de justicia laboral. Por tanto, la reforma constitucional y la reforma de la ley reglamentaria específicamente busca mantener los principios del derecho laboral, del derecho social, pero agregar las ventajas que vienen del debido proceso, de la inmediatez y por supuesto de la celeridad. Doctor López Medrano, ¿cuál será entonces la diferencia también sustancial entre el laudo que emitían las juntas de conciliación y arbitraje y las sentencias que van a producir estos jueces de distrito especializados en la materia? Las diferencias, siento yo, de acuerdo a cómo está diseñado el sistema, son diferencias más de forma que de fondo. ¿Por qué digo esto? Porque en los laudos teníamos principios de verdad sabida, buena fe guardada, valoración en conciencia de las pruebas, principios que van a subsistir, principios que son ajenos al derecho civil. No obstante que el derecho del trabajo sale del derecho civil, se desarrolla con sus propios principios a través del tiempo. Entonces, podríamos decir que van a ser auténticas sentencias, ahora sí, no laudos como anteriormente, pero en el fondo van a preservar los principios protectores de la clase trabajadora, no solamente en la parte sustantiva, sino también en la parte procesal o adjetiva. En ASEM Institute pensamos que es de enorme utilidad preparar para los abogados mexicanos un instrumento de capacitación con especialistas, con conocedores de la materia laboral y sobre todo dotándoles de los elementos teórico-prácticos que les permitan tener éxito en este concurso abierto de oposición. ¿Cuáles son las características, doctor López Medrano, del curso que ASEM Institute ha diseñado? El curso está diseñado muy directamente vinculado con las etapas que va a llevar a cabo el concurso. Van a ser 3 etapas en el concurso: una etapa de resolución de un cuestionario, una segunda etapa de caso práctico, elaboración y desarrollo de un caso práctico, elaboración de una sentencia, y una tercera etapa que corresponde al examen oral. El curso abarca esos 3 momentos a través de 3 módulos que se dirigen primeramente, el primer módulo, a preparar al participante en aportarle los conocimientos teóricos, legislativos, doctrinarios y también jurisprudenciales en materia de principios generales del derecho del trabajo, principios del derecho individual del trabajo, derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, condiciones de trabajo, ¿verdad? Todo lo que implica el derecho individual del trabajo, pero también temas importantes del derecho colectivo del trabajo, sobre todo en esta etapa en donde también, de acuerdo a la reforma, estamos viviendo un cambio en las relaciones colectivas de trabajo, con una democratización de las organizaciones sindicales, y finalmente con la parte del derecho procesal del trabajo y la seguridad social en su régimen obligatorio. Aportarle todos estos conocimientos en este primer módulo para hacer frente al cuestionario, ¿verdad?, que van a enfrentar en esta primera etapa del concurso. En la segunda etapa, que corresponde al caso práctico, el módulo está diseñado precisamente para analizar los principios procesales que dan contenido a la sentencia judicial en materia laboral. Efectivamente, van a desarrollar un caso práctico, ¿verdad?, aportándole el curso todos aquellos contenidos que debe de valorar en la estructura y en el fondo de la resolución que deben de desarrollar.
Y finalmente, en la tercera etapa, que sería el tercer módulo, se le van a aportar herramientas y técnicas de retórica forense. Se van a enfrentar a un examen oral. De suyo tendrán que tener estos elementos presentes y aquellos temas selectos de derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho procesal del trabajo. Para ahí prepararnos a hacer frente a este examen oral. Esas 3 etapas. Me parece magnífico. Cuando diseñamos el curso en Asen Institute pensamos también en aspectos pedagógicos. ¿Qué características pedagógicas va a tener el curso en la inteligencia de buscar un instrumento eficiente a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de tal suerte que el curso no se convierte en un monólogo de un profesor que, si bien conoce a fondo, pues después de muchas horas puede cansar al estudiante y quizás poco eficiente? ¿Qué elementos característicos singulares propios de Asen Institute va a tener nuestro curso en especializado? Va a haber una variedad de instrumentos pedagógicos. La videoconferencia obviamente va a ser la base, pero no solamente nos vamos a enfocar a este aspecto. Van a tener los alumnos y participantes cápsulas jurídicas que sinteticen los conocimientos que han adquirido durante las diferentes horas del curso. Van a tener también a disposición cuestionarios, ¿verdad? Exámenes para hacer simulaciones de los exámenes a los que se van a enfrentar posteriormente en el concurso, pero también van a tener material tanto escrito, ¿verdad? Como de videograbadas. Videograbadas. Exactamente. Quiere decir que por cada número de horas que el estudiante toma directamente con el ponente, con el experto, tendrán luego un resumen, un video, una cápsula que sintetiza los aspectos fundamentales de esas horas de estudio, y posteriormente reciben un cuestionario por Google, por ejemplo, Exacto. donde ellos tratarán de verificar que los aspectos centrales de la exposición fueron asimilados, aprendidos, y por lo tanto estar listos para continuar con la capacitación. Esta es la idea, ¿es correcto? Ese es el propósito, exactamente, aportarle todos los elementos. En relación con los ponentes, doctor, consultamos esto con mucho cuidado con usted, de tal manera que, además de contar, como siempre, con su participación en el instituto, ¿quiénes más conformarían el staff de profesores que estarán capacitando en este curso? Vamos a tener ponentes invitados, efectivamente, para que nos aporten su experiencia. ¿Por qué? Porque son ponentes que están en este momento operando el sistema de justicia laboral. O sea, gente con experiencia directa. Con experiencia bastante, años que han trabajado en la operación del sistema de justicia laboral y que nos van a aportar todos esos elementos que son necesarios para un curso de estas características, ¿verdad? Vamos a tener a una persona que se dedica en la operación del sistema a la elaboración de dictámenes, es decir, proyectos de laudos, que decimos van a cambiar a sentencias, pero en el fondo van a observar las mismas características y los mismos principios para su contenido y valoración. Y también vamos a tener a una operadora del sistema que es auxiliar en el actual sistema, pero que tiene todos los conocimientos sobre la materia, ¿verdad? La maestra Lisette Gabriela nos va a acompañar, y el licenciado Alejandro, que son operadores del sistema de justicia laboral. Doctor, en relación con el curso, me parece que es importante subrayarlo. Lo que buscamos es un enfoque teórico-práctico. ¿Cuántas horas de lectivas y en cuántas etapas se va a estructurar el curso? Van a ser 3 etapas. En total van a ser 45 horas lectivas, divididas en 3 módulos de 15 horas cada uno. Esas 15 horas obviamente se van a distribuir entre las videoconferencias, cápsulas, exámenes que vamos a desarrollar y los casos prácticos que se van a elaborar en el propio curso. Por tanto, el curso es análogo en las etapas del concurso de abierto en oposición. Es decir, cada módulo corresponde a una etapa del concurso por oposición, abierto por oposición. Exacto. Dura 15 horas cada una de las etapas, con este componente pedagógico que ya vimos. Ahora, ¿se pueden tomar y cursar las etapas
de manera independiente? Claro que sí, están diseñadas para que una persona, si es su interés únicamente cursar la primera etapa, es decir, el primer módulo, así lo hace, y así posteriormente irse inscribiendo a cada uno de los posteriores módulos. En función de las necesidades. Exactamente, Perfecto. del participante. Magnífico. Doctor, una última cuestión que me parece central subrayar en el instituto. ¿Qué días se van a desarrollar? No con fecha, sino la idea serían las 5 horas de sesión cada día, es decir, estaríamos hablando de que el primer módulo se cumple con 3 días consecutivos de 5 horas. Van a ser sesiones semanales. Eso es. Sesiones semanales, 5 horas cada semana, para completar en 3 semanas las 15 horas que compone el módulo correspondiente. Es decir que una primera sesión se tendría, por ejemplo, un jueves 5 horas, la siguiente semana la misma mecánica y la tercera. Con eso se cumple el primer módulo. Así y es. así Con posteriormente los con los posteriores módulos. Me parece Así muy bien. es. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, muy elucidador. Y por Muchas supuesto, Hacen Institute. Inscríbete con nosotros.